A ver, vamos a ver qué respuestas han puesto al tuit de ayer. Dani con agüita, hay que tener cuidado, la verdad que sí. No juega al fútbol en su vida, Julio. Esa es buena. Se cree que está en la playa de Roche y se viene arriba. Ahí Charlie, en veranito ahí estaremos. Ha ido a entrenar sin peinarse, siempre voy sin peinarme. Sufre una elevación del reto anterior. Uf. Deja, eso no digas. Hay que tocar madera. Con esas piernas que se deje el fútbol y se pasa el salto de altura. Le perseguía a Manolito. Manolito a las mañanas hasta las 12 no se despierta, vive como un rey. Que se ha comido un chicle boomer. Esa es buena también. Con semejante golazo como para dudar. El gol de Valencia. Joder, eso no se volverá a repetir. Resbaló en la pierna izquierda de apoyo, con la cual sin querer desplaza el balón. Muy mal, John Manuel, muy mal. Se escurre, se cae y la clava por la escuadra. Dimitrovic sigue buscándola, pero Dimitrovic está en Serbia o en Dubái. Ayer fue. Ahí balón. Manolito le ha hecho el peinado. Tantos Mini que se han cogido. Tanta calidad no cabía en unas botas pequeñas. Hay poca calidad en esas botas. Ese es el balón. Tanto ver Juego de Tronos ha decidido que quiere ser un enano. Esa es buena. Esa me la apunto. Está aquí. Está Sergi dando martillazos, que están muy obras aquí. Hay mucha gente que pone lo de Dragon Ball, Ha entrado en el elenco de actores de Oliver y Benji. Joder, ojalá. Mi serie favorita de dibujos animados. Que tengo toda la colección para enseñársela a mi hijo y algún día tengo algo. Que le gusta mucho la piscina. La de Homer con los platillos, muy buena esa. Tengo yo bastantes amigos que tienen al mono con los platillos en la cabeza. Es el hombre de acero, La tía, la habéis pillado tirándose un pedo con la cámara térmica mientras tiraba y marcaba un golazo. Madre mía, qué imaginación tiene la gente. Es uno de los 4 fantásticos del el hombre elástico. Mira, esa es buena. Vio un argentino caminando por ahí y le disparó, obviamente que no le pegó. A ver, Juli, que tú ya tienes mi camiseta, deja de racanear. Es un amigo de Gonzalo. Su novia le ha dicho, tenemos que hablar, no tengo novia. El cuerpo que se te ha quedado cuando ves este sándwich. Buah, sándwich de paella, madre mía. Tiene buena pinta. Ha visto a Manolita a lo lejos rodando y se ha puesto nerviosa. Esa voy a elegir yo. Quería parecerse a Gonzalo Escalante. Y le ha pedido que le hiciera una foto para sentirse más guacho. Guacho. Te están poniendo ahí de cuerpo raro. Igual que ha quedado, pero lo importante es participar. Es el hermano de Ted, edita el cucurucho, se resbala, se cae. Bueno, la verdad es que le metí gol. Pocas veces suelo meter gol, pero ese día metí gol. Pero vamos a elegir la más graciosa. Se ha peinado con un rastrillo, que no me peino. Cuando voy a entrenar no me peino. Otro de Dragon Ball. Le pone la nariz a Mendilibar como un pimiento rojo. Sí. Sobredosis de pepinos. ¿Y eso, ¿Viste? La veis. A mí me hace gracia la de Julio, pero los que se han currado más. Esa, la de Food con Minions, buena. La del pedo, tío. Ahí me hacías el pedo con la cámara térmica mientras tiraba y marcaba un golazo. Sabes que así. Además se puede poner en emoticonos y todo. Y tiene las primeras que se ha ido de las manos. Es que esa me gusta, tú. Ya. ¿Qué? ¿El hijo esa o qué? Bueno, gracias a todos por participar. Hay algunos que han escrito que ya tienen mi camiseta, entonces no se les voy a dar, aunque está bien que os hayáis esforzado por dejarme en ridículo. Pero voy a elegir el de Kobe SFC, que bueno, aunque sea del Sevilla, pues me ha hecho mucha gracia.
Y ya que ha tenido tanto éxito el sorteo, pues iremos sorteando más camisetas. Todo porque se siga riendo la gente y apoyando al equipo, ¿vale? O sea que el ganador, el de Homer Simpson con los platillos de la cabeza, y aunque ha habido muy buenas, ¿eh? Gracias por participar.